El término convergencia tecnológica ha cobrado importancia a nivel mundial desde el 2001, cuando se anunció la iniciativa NBIC, la cual buscaba ser un parteaguas en la redefinición de las políticas públicas de ciencia y tecnología, incluyendo una visión de gobernanza sobre la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y las ciencias cognitivas. De ahí el nombre de esta iniciativa. La convergencia tecnológica hace referencia a las relaciones, sinergias o fusiones entre los campos de la investigación científica y el desarrollo tecnológico de la nanociencia y nanotecnología, biotecnología y ciencias de la vida, tecnologías de información y comunicación, ciencias cognitivas y neurotecnologías, y robótica e inteligencia artificial, entre otros. En este marco, emergen por un lado la inter- y la transdisciplinariedad, así como la convergencia entre tecnologías en términos de desarrollo cognitivo, y por otro lado, las consecuencias y desafíos de la convergencia en términos institucionales, organizacionales, de estructuración de la investigación y de diseño y evaluación de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Para generar áreas de conocimiento emergentes y enfrentar los retos de la economía y la sociedad en la próxima década, ante nuevos entornos tecnológicos, de competencia y regulatorios, resulta necesario comprender la convergencia tecnológica. Les damos la bienvenida al programa, a la serie Temas Actuales de la Sociedad Mexicana, el último programa de la serie. El día de hoy tendremos el tema Convergencia y Tecnologías Emergentes, Retos y Oportunidades para México. Le damos la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, el doctor Daniel Villavicencio Carvajal, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y al doctor Eduardo Robles Belmont, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Muchas gracias por su participación y por su asistencia. Bueno, pues el día de hoy justamente vamos a tratar discutir y poner como en perspectiva el tema de las tecnologías emergentes y la convergencia. Sé que es un tema que ustedes manejan muy bien, que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo ya, y lo que me gustaría es comenzar, digamos, a introducir a la gente acerca de qué son las tecnologías emergentes. Entonces podemos empezar a lanzar ideas y discutir de ello. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Hace tiempo que no los veía. ¿Qué son las tecnologías emergentes? Bueno, las tecnologías siempre emergen, pero en este caso les llamamos emergentes porque son muy novedosas, de reciente aparición y porque tienen un propósito general. Y eso es importante mencionarlo porque empiezan a ser, digamos, potencialmente utilizables en muchos sectores, se les llama también transversales en ese sentido, y podemos mencionar algunas como por ejemplo las tecnologías de la información, la biotecnología, la nanotecnología y algunas otras que como en otros periodos anteriores tuvieron, digamos, un periodo de asentamiento en la estructura económica y en la sociedad en general y empezaron a permear hacia otros ámbitos de la producción y de la vida cotidiana por periodos de 20, 30 años. Entonces, hoy en día tenemos un nuevo empuje tecnológico y un nuevo, digamos, impulso a la innovación en muchos ámbitos a partir de estas tecnologías que llamamos emergentes. Bueno, sobre las tecnologías emergentes, yo quisiera agregar que en las últimas décadas también llegan en contextos nuevos en la forma de producir conocimientos científicos y tecnológicos, donde los problemas son cada vez más complejos, que buscan, como dijo Daniel, esta cuestión general, pero también atender problemas muy cercanos a la sociedad, que tienen que ver con necesidades actuales, como puede ser en el sector salud, el medio ambiente, por ejemplo, el caso de las nanotecnologías, donde es muy interesante ver cómo hay algunas propuestas que buscan reducir los impactos negativos hacia el medio ambiente desde muchas perspectivas, y esas son las características también de las tecnologías emergentes. También se busca que respondan a nuevos retos, nuevas perspectivas
en términos de democracia, de acceso a las tecnologías, que atiendan cuestiones en torno a aspectos éticos, que también son nuevos retos que hay con las nuevas tecnologías. El tema de las tecnologías emergentes es estudiado desde diversas disciplinas en las universidades, sobre todo en las ciencias sociales, pero también vemos la presencia de algunos tecnólogos, como puede ser gente de biotecnología, nanotecnología, físicos, que se interesan en el desarrollo, no solo para saber hacia dónde van, sino también para poder tomar ciertas decisiones. O sea, justamente en eso me gustaría preguntarles, ¿cómo podemos caracterizarlas, ¿no? O sea, digamos, por lo que han mencionado, algunas de ellas son tecnologías con mucha relación a la vida, otras son basadas en la microelectrónica, los chips, en fin, ¿no? Toda la parte de lo que hemos conocido como la revolución tecnológica pasada, basada en las tecnologías de la información. Pero ahora veo que convergen también distintos paradigmas, ¿no? Estamos como en un proceso en el cual las tecnologías de la información y las tecnologías basadas en la vida están en relación, ¿no? Es lo que hemos conocido como o lo que llamamos como el proceso de convergencia tecnológica, pero ¿cómo caracterizarlas, ¿no? Y además me gustaría que ahondaras un poco en este punto de cómo estas tecnologías impactan en la sociedad, ¿no? Uh-huh. A ver, sobre cómo caracterizarlas hay muchos enfoques, ya que también hemos visto en las últimas décadas que las tecnologías, los nuevos conocimientos no solamente se producen dentro de los laboratorios, también hay conocimientos que se producen en diferentes partes, eso deslocalizado, y eso pone nuevos retos en la caracterización e identificar los actores que están en estos procesos de producción de nuevos conocimientos, los lugares, las instituciones y, claro, toda esa complejidad que vemos en estas nuevas formas de hacer conocimientos vuelve muy interesante estos fenómenos. Por ejemplo, una herramienta muy clásica y muy sencilla de abordar es la bibliometría para caracterizar, porque se trata de analizar los artículos producidos de reciente publicación y así podemos identificar los nuevos temas que se están produciendo. Pero no solamente hay eso, también hay las patentes, hay los proyectos de investigación, puede haber noticias en la web social, en Internet, por ejemplo, donde se hablan de la presencia de científicos, de proyectos que se desarrollan en comunidades de campesinos, en medio de comunidades de inmigrantes, en ciertos sectores industriales, por ejemplo, ¿no? Podemos ver actualmente nuevos desarrollos en torno al tequila, al agave, nuevos usos que les damos al agave para producir plásticos. En fin, es cada vez más complejo y muy rico estos procesos para caracterizarlos. Pero a ver, yo quisiera irme un poquito más atrás para tratar de responder a tu pregunta. Digamos, en los últimos, a raíz del nuevo milenio, tanto el sector, la comunidad, las diferentes comunidades científicas como el sector industrial, empezaron a plantearse dos cosas importantes. Uno, que primero, los problemas son muy complejos, ¿no? Que hay una complejidad que hasta antes no se había abordado como tal. Se partía de que era complejo, pero las soluciones técnicas o los problemas de orden científico se resolvían de manera, digamos, particular, por disciplinas específicas y fragmentada, y pocas veces había, digamos, conjunción de disciplinas. Y por el lado del sector productivo también, se optaba por soluciones técnicas de manera fragmentada. Hacia finales de los años 90 empieza a surgir toda una nueva discusión sobre lo complejo de las cosas, ¿no? Incluso hay toda una escuela de ciencias de la complejidad que trata de plantear que los problemas son tan complejos que no se pueden seguir buscando soluciones desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces entra en juego todo un proceso de combinación de diferentes disciplinas científicas para tratar de entender la complejidad de las cosas y tratar de aportar soluciones a esa complejidad. Y allí, digamos, empiezan a aparecer nuevos retos desde la perspectiva de la investigación científica o del desarrollo de tecnologías para el ámbito productivo, en donde lo que es claro es que no podemos seguir avanzando en la construcción de conocimiento científico y tecnológico sino a partir de una perspectiva de convergencia de distintos campos del conocimiento. Convergencia que tiene que, digamos,
que impacten muchos ámbitos, no solo la combinación de campos científicos o campos disciplinarios para la búsqueda de soluciones científicas, sino también la convergencia desde un ámbito de digamos, lo institucional, ¿no? El sector productivo no puede soslayar la aportación de la comunidad científica, y la comunidad científica no puede seguir investigando y proponiendo nuevo conocimiento sin, digamos, encontrarle usos específicos también. Entonces, en ese sentido, les llamamos emergentes porque emergen digamos, también en esta construcción de nuevos contextos para solucionar problemas cada vez más importantes y cada vez más de ámbito global, como es, por ejemplo, la contaminación ambiental, como es el calentamiento global, como es la necesidad de producir alimentación desde otra perspectiva, ¿no? Nutrientes, resolver problemas de la vida de los ciudadanos en el ámbito urbano, en el ámbito de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, voy a retomar un ejemplo. Los nuevos dispositivos médicos que tienen que ver con nuestra salud y las nuevas enfermedades, la aparición o la reaparición de enfermedades que antes se suponía habían sido resueltas, pues requieren de procesos de convergencia de universidades con sector productivo, con el sector de los hospitales, la investigación en salud médica, farmacológica, con dispositivos instrumental médico, que implica al mismo tiempo nuevos materiales. Los nuevos materiales tienen que tomar en cuenta la posibilidad de ser menos invasivos, para eso recurrimos a plásticos orgánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entramos en los últimos 25 años, digamos, en una ola al mismo tiempo de nuevos descubrimientos que requieren ser analizados desde perspectivas cada vez más convergentes, porque hay enfermedades mucho más complejas hoy en día. Y ya no se piensa solo desde el ámbito clínico, también desde el ámbito psicosocial, económico-social, en fin, digamos, hay una especie de movimiento, digámoslo así, o corrientes de pensamiento que apelan a procesos mucho más trans y multidisciplinarios y mucho más convergentes desde muchos ámbitos y perspectivas. O sea, justo es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, yo creo que son entonces, veo dos cambios de paradigma paralelos, ¿no? O sea, uno que tiene que ver con la generación de conocimiento, que está basado, digamos, en la especialización, en la disciplina al máximo de solo, por ejemplo, los médicos hacen medicina, los biólogos biología, ¿no? Ahora hay una mezcla y además una relación constante. Yo pienso, por ejemplo, en la biotecnología. La biotecnología es la fusión de biología, medicina, fisiología celular, ¿no? Química, pero pienso en la nanotecnología, y la nanotecnología igual, ¿no? Es un componente con física y química y microelectrónica, ¿no? O sea, son disciplinas científicas que ahora se componen en sí mismas de muchas otras disciplinas científicas, y al mismo tiempo ese es como un nivel, ¿no? Un nivel en el cual las nuevas áreas científicas requieren de muchas otras áreas, ¿no? O sea, este trabajo del que hablabas, multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, pero también un nivel en el cual la ciencia empieza a tener una relación más directa. Digamos, siempre ha habido una relación con el sistema productivo, pero digamos que más enfocado a buscar problemas y solucionarlos, ¿no? O sea, pensando en esto, pienso, por ejemplo, el tema de la diabetes, ¿no? Es un problema social, es un problema médico, pero al mismo tiempo requiere de la participación. Es un problema de salud pública, es un problema económico, ¿no? O sea, simplemente veamos los números que tenemos en México, pero es un problema que no requiere únicamente de la proyección de los médicos, ¿no? O sea, requiere del tratamiento social de la enfermedad, pero además requiere de distintas nutriólogos, médicos. De inversión en ciencia aplicada. Exacto, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de tecnologías emergentes, entonces, toman mucha importancia alrededor de estos grandes problemas sociales, ¿no? O sea, y creo que en ese contexto son muy relevantes para México, porque nos permitirían resolver justamente problemas muy particulares a los cuales no hemos dado solución, como estos, ¿no? Por lo que han dicho, también hay como otro nivel de convergencia. O sea, ese sería como la convergencia. Una cosa es... de conocimiento. Exacto, ¿no? La convergencia de conocimiento, y otro nivel es entonces la convergencia de actores, ¿no? O sea, la importancia de relacionar a el sector productivo
con el sector científico, pero además con el sector público, ¿no? O sea, hasta ahora no hemos hablado, pero digamos, esta idea bastante traída acerca de cómo generar vínculos productivos, vínculos virtuosos, ¿no? Para solucionar problemas. Y pensando en esto, en cómo es que la innovación, además, ¿no? O sea, son tecnologías que dan paso a procesos de innovación, ¿no? Que resultan de y además provocan. Exacto, ¿no? Entonces, o sea, justamente por eso les quería preguntar, ¿qué tan relevante, digamos, en el mundo es muy relevante las tecnologías emergentes y el proceso de convergencia tecnológica? Pero para México, ¿cuál sería esa importancia, no? Bueno, es una buena pregunta. Vaya, hemos visto que muchos países han reorientado sus agendas de investigación tomando en cuenta estos elementos que actualmente introducimos al caracterizar la convergencia, con o sin el discurso de tecnologías convergentes. Pero el discurso de tecnología convergente es cada vez más presente, tanto en la política en ciencia y tecnología, como también en otras políticas industrial y en otros sectores. Muchos de estos países han definido grandes líneas de investigación a partir de la identificación de grandes ventanas de oportunidad. Yo diría programas de investigación. O programas de investigación. Y a partir de allí, ellos comienzan a hacer propuestas de mecanismos, propuestas de identificación de problemas, y los investigadores, la industria y algunos sectores de la sociedad, como son las asociaciones civiles, se alinean, se van orientando a buscar soluciones, ¿sí? Son procesos igual, como hemos comentado, muy complejos, muy interesantes de estudiar, donde no solamente está la parte o económica, o la social, o la técnica, ya lo tenemos que ver como un conjunto de todo este tipo de actores que están ahí presentes, pero también está en constante movimiento, ¿no? Y eso es algo que en lo particular me llama mucho la atención, ver cómo en todos esos procesos de convergencia o de la emergencia de las nuevas tecnologías, vemos movimientos en los arreglos de las relaciones de los actores. Hay actores que toman un rol o un papel en la escena, ¿sí? de estos procesos, en ciertos momentos donde sus intereses están en juego, o ellos ven algún interés para solucionar algún problema o un provecho para ellos, ¿no? Y eso cambia, hay constantes cambios, y esos cambios, bueno, dependen de muchas cosas, ¿no? Mira, es interesante lo que planteas desde la perspectiva, digamos, comparativa de otros países, ¿no? Ya tiene más de 15, 20 años que Estados Unidos lanzó su plan de desarrollo de las nanotecnologías, ¿no? Y previamente de la biotecnología. Países como Brasil o Argentina le apostaron desde hace 30 años al desarrollo de una estrategia, digamos, una estrategia país de la biotecnología, pero por ejemplo hay casos como Alemania, como Francia, como mismo España, en el País Vasco tienen consorcios, Francia les llama polos de competitividad, en donde en un territorio específico, en una ciudad, digamos, donde hay mucho capital científico, mucho capital humano y desarrollo de grandes proyectos científicos en, por ejemplo, las nanotecnologías, en el área de Grenoble. Y ahí convocan a empresas, convocan inversionistas, convocan a centros de investigación, ¿no? En el caso de Lyon, por ejemplo, está uno muy importante sobre biotecnología para la salud. En el País Vasco hay uno de nanotecnología para el sector industrial. Entonces, digamos, hubo esfuerzos desde hace ya más de 20 años en estos países europeos, por mencionarte 3 ejemplos, como Alemania, Francia y España, en donde, bueno, el gobierno lanzó una política y una estrategia clara y evidente, convocando al sector científico, a la industria, digamos, a diferentes niveles, no solo la gran industria, también las pequeñas y medianas empresas, ¿no? A los científicos, y como tú dices, a sectores de la sociedad civil, en una especie como de convergencia institucional, por llamarlo así, de actores, para promover y desarrollar e impulsar de manera estratégica el desarrollo de estas tecnologías como la nano o la bio, ¿no? Y es importante tomar en cuenta esos ejemplos, porque en México, hoy por hoy,
no hay una estrategia clara, no hay ni siquiera un plan nacional de desarrollo de la bio o de la nanotecnología, ¿no? Hay desarrollos puntuales en el ámbito de la academia, ¿no? En las universidades, podemos contarlas con los dedos de las manos, hay centros de investigación dedicados exclusivamente a la nano o a la bio, hay algunas empresas por ahí que conocemos, incluso que hemos visitado, pero no hay una estrategia clara a nivel país del impulso de estas tecnologías como una oportunidad para resolver, entre otros problemas, el de la diabetes, el de la contaminación ambiental o el de la mejor producción de alimentos, ¿no? A ver, lo que comentas, Daniel, sí es cierto, es interesante verlo porque también ha habido un efecto de crear modelos a reproducir. Y hemos visto que muchas de estas iniciativas que llegan hay las primeras, como las de Estados Unidos, las europeas, se crean modelos. Hemos hablado de los sistemas de innovación, los sistemas científicos, hemos escuchado hablar de la nueva producción de conocimiento, de los clústeres, como en el caso de Grenoble, los polos de innovación. Y en los países del sur, por decirlo de una forma, buscamos una estrategia, un modelo, y hay mucho esa tendencia a reproducir. Poco tiempo después nos damos cuenta que no funciona, por diferentes razones. Pero creo yo que lo que tenemos que reconocer sería un gran paso, es antes de reproducir un modelo y proponerlo, tomar en cuenta los contextos locales. Ok, bueno, me gustaría justo que paráramos ahí, vamos a ir a una pausa, pero seguiremos en este tema justamente porque creo que es un punto neurálgico de la discusión, ¿no? Bueno, gracias. La red temática Convergencia de Conocimiento para Beneficio de la Sociedad es una red de CONACYT y está conformada por alrededor de 100 personas, entre investigadores, estudiantes y policymakers. Es una red que tiene entre sus objetivos impulsar y fomentar el paradigma de la convergencia, entendido como, digamos, este proceso que se está dando ya desde hace tiempo a partir del desarrollo de las nanotecnologías, están transformando a las disciplinas, a los campos de conocimiento y que tienen un efecto muy importante, entre los sectores productivos y en general en la sociedad. Es una red que está cumpliendo 4 años. A lo que se ha dedicado fundamentalmente es a analizar y promover este tipo de fenómenos a partir de nuevos marcos de referencia, de proponer agenda. Estamos precisamente este año terminando una agenda para que las políticas de ciencia y tecnología vayan en este sentido de la convergencia. Ahora, ¿qué significa la convergencia? La convergencia significa procesos, digamos, ya no solamente son los campos disciplinarios, sino que ahora, a partir de todos estos desarrollos, nano, bio, tecnologías de información y la parte cognitiva, se están transformando la manera en no solamente cómo se abordan, sino cómo se transforman estas relaciones entre multidisciplina, interinstitucionales, es decir, ya los investigadores y los sectores industriales ya no solamente se pueden apoyar en unidisciplinas, sino que ahora es necesario que todos los campos del conocimiento se interrelacionen. ¿Y esta interrelación qué quiere decir? Quiere decir que además, digamos, ya están cambiando las maneras de abordarse los problemas, están cambiando las maneras, digamos, toda la parte epistemológica, ya no solamente es, digamos, la biología, sino de ahí han resultado toda una serie de disciplinas o interdisciplinas, la genética, la biología molecular, etc. En estos nuevos campos de conocimiento, lo que está tratando de hacer la red es encontrar, digamos, a pesar de que en México todavía no se habla de convergencia, existen ya bastantes ejemplos de este tipo de prácticas, por ejemplo, en términos de la medicina translacional, en términos de
toda una serie de aditamentos, dispositivos, y luego todo atravesado por las tecnologías de información. Y esto, hay sectores, por ejemplo, como la industria, donde esta perspectiva de la revolución 4.0, que tiene que ver con toda esta reorganización del conocimiento, en algunos sectores ya en este país se están empezando a utilizar, como el caso, por ejemplo, de la industria aeroespacial, la industria manufacturera. La red temática de convergencia este año organizó con buena parte de los miembros de la red un taller en donde se discutieron varios aspectos que son importantes para la política científica y tecnológica. Uno de ellos, entre ellos está, por ejemplo, el asunto de los posgrados, los PNPC fundamentalmente, o los posgrados con la industria, con la perspectiva de analizar hasta dónde estos posgrados están ya retomando este paradigma de la convergencia, en el sentido, digamos, de que ya no solamente tengan que ser posgrados en ingeniería, sino que en estos posgrados haya, esta multidisciplina y esta interacción, no solamente entre disciplinas, sino también con los campos tecnológicos. Ese sería un aspecto. Otro elemento, por ejemplo, que se analizó es el caso de los consorcios. Los consorcios tienen ya aproximadamente 4 años más o menos. Hay varios consorcios, impulsados por CONACYT. Uno de ellos es, por ejemplo, el consorcio de medicina translacional, que lo que están haciendo es conjuntar investigadores de institutos de salud, hospitales, universidades, centros de investigación y empresarios o empresas. Y acaba de haber un foro antier donde fue muy interesante porque se presentaron este tipo de proyectos, por ejemplo, algún dispositivo para epilepsia. Y ahí lo que fue muy interesante este es un solo ejemplo, hubo un foro donde se presentaron aproximadamente unos 14, 15 proyectos de diferentes centros, y ahí lo que fue muy interesante fueron dos cosas. La primera es que ya los equipos son interdisciplinarios y multidisciplinarios. Hay ingenieros, hay médicos, hay clínicos, hay biomédicos, hay físicos. Esa es una cosa. Y la otra es, en este foro fue también, yo creo que muy importante, el que se presentaron estos proyectos ante miembros de la iniciativa privada de algunos laboratorios farmacéuticos y banqueros, gente de la banca. Entonces, esa es una manera de empezar a trabajar en la convergencia. Otro aspecto que es muy importante también en las políticas, es el asunto de la evaluación. La evaluación porque, prácticamente todos los programas están hechos para evaluarse por disciplinas y por ciertos campos de conocimiento. Sin embargo, con los avances que hay ahora en términos de la nano, la bio, donde tienen que, estar todas las disciplinas, y no solamente las científicas, sino también las humanísticas, las ciencias sociales, van a tener que empezar a cambiar, y eso es lo que estuvimos de alguna manera discutiendo, tienen que empezar a cambiar las formas de evaluación. Es decir, ya no solamente se puede evaluar a alguien porque es sociólogo, sino que hay que ver dónde está, interactuando. Otro aspecto que, por ejemplo, también se destacó es algunos de los fondos que tiene CONACYT, por ejemplo, los FOMICS, es decir, en la perspectiva de
se están atacando ciertos problemas para los procesos productivos o por algunos problemas sociales, salud, alimentación, etcétera, pero tenemos que empezar otra vez a verlo en esta perspectiva de la convergencia. Les agradecemos mucho que continúen con nosotros en el programa. Les recuerdo que los datos de contacto aparecen en la pantalla para que puedan expresar sus dudas y comentarios. Le damos también las gracias a la doctora Rebeca de Gortari, quien nos hizo el favor de darnos una entrevista acerca de justamente una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que son las redes temáticas. La doctora de Gortari es ahora la coordinadora de la Red de Convergencia de Conocimiento para Beneficio de la Sociedad. Nos ha explicado un poco cuál es justamente el objetivo de ella. Afortunadamente nosotros los tres también somos parte de la red y bueno, en este intento de tratar de traer el tema a discusión en distintos niveles, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por ello. Bueno, entonces justamente nos quedamos en el contexto, ¿no? O sea, la importancia que tiene el contexto para determinar nuevos programas ni nuevas políticas o estrategias, pero sí justamente basado en las características del contexto, cómo generar mecanismos de promoción de estas tecnologías o de desarrollo y de la convergencia. Pero pensando un poco en esto, ¿ustedes cómo ven estas, digamos, porque pienso, bueno, estos países de los que hemos hablado son países desarrollados, que tienen un nivel, por ejemplo, de conocimiento científico muy alto, tienen capacidad de inversión, tienen empresas. ¿Y México cómo está? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en términos de capacidades científicas, tecnológicas? ¿Podemos hacer innovación? ¿Podemos ser competitivos en estas tecnologías? ¿Podemos desarrollar problemas sociales particulares de nuestro país? ¿Y cuáles deberían ser esas estrategias basadas justamente en los contextos locales? Bueno, es una pregunta bastante amplia, porque los contextos, si bien hoy los podemos definir a partir de un conjunto de características, tienen historia. Si son el resultado de una trayectoria, de un conjunto de, digamos, tendencias particulares y tendencias o una general. Y en ese sentido, digamos que, a ver, México ha invertido, el país ha invertido un gasto importante público en la generación de recursos humanos, ¿no? De centros e institutos de investigación, en equipamiento e infraestructura para estos centros de investigación. Y en ese sentido yo diría que contamos efectivamente con un cierto nivel satisfactorio, importante e interesante de recursos científicos, desde la perspectiva de capital humano y recursos materiales, ¿no? E incluso, digamos, si tomamos en cuenta los investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigación en el área de biotecnología, por ejemplo, son muy numerosos, comparado incluso con otras áreas, ¿no? Tenemos muchos posgrados que forman maestros y doctores en biotecnología, en nanotecnología, por mencionar estas dos. Pero tendríamos también, por ejemplo, recursos en otras áreas como nuevos materiales, sí. Ha habido un esfuerzo importante en los últimos 20 años que tiene que ver con, digámoslo así, con la propia inercia de lo que son las comunidades científicas y su desarrollo. Si empieza a haber un nuevo tema, ¿no?, que empieza, digamos, a estar de moda, a atraer, digamos, interés de las comunidades científicas, pues obviamente los jóvenes se van a ir enfocando hacia ese nuevo tema, van a dejar de estudiar y temáticas de investigación y problemas de investigación que digamos que ya están muy abordados y empiezan a interesarse por las nuevas cosas. Entonces, en ese sentido, digamos, hay una inercia natural de las comunidades científicas, sobre todo los jóvenes que vienen atrás de nosotros. Pero por el lado, digamos, de los usos potenciales y reales de estas tecnologías hacia la solución de problemas, ahí digamos que nuestro contexto socioeconómico e institucional todavía no está lo suficientemente, ¿cómo llamarlo? Organizado, e incluso no hay todavía la perspectiva de tener elementos de legitimidad y legitimación de muchas de nuestras áreas novedosas y emergentes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque pues nuestra estructura y el aparato productivo tampoco está
siendo un elemento demandante de ese tipo de conocimientos, no hay una demanda suficiente para biotecnologías y también hay un elemento que es importante resaltar, es que los aspectos de regulación institucional tampoco no están cuajados. Es decir, en la medida en que son emergentes no tenemos las reglas claras del juego. Y como no hay reglas claras del juego, pues puede provocar desde temores hasta digamos, insatisfacciones y dudas. Entonces, en ese sentido, el contexto de nuestro país me parece que hoy por hoy no está suficientemente, no sé si es la palabra correcta, pero asentado y disponible y dispuesto a acoger todas estas tecnologías emergentes, o la mayoría de ellas, digamos. No sé tú qué piensas, Eduardo, tú que has trabajado un poquito más el aspecto en ese sentido. Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que se requiere un ajuste institucional para acoger en mejores condiciones estas nuevas tecnologías. Sin embargo, cuando yo hablo de contextos, pienso a un nivel local más pequeño. Por ejemplo, el caso de Monterrey. Nos hemos preguntado mucho por qué surge el PIT en Monterrey. Y como al inicio, el Parque de Innovación, lo que tú comentabas hace rato, cuando vemos el contexto, toda esta trayectoria de Monterrey, de la industria de Monterrey, su cercanía con el norte, las instituciones académicas que están actualmente en Monterrey, nos ayudan a entender por qué surge allí y no surge en Querétaro, no surge en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otras regiones. Y eso me refiero, o sea, cuando yo hablo contexto, pienso en eso también. Es decir, que ahí hay demanda. Hay demanda, ¿sí? Se quiere decir que hay una trayectoria productiva previa que permite que haya el desarrollo de cierta estructura, no solamente productiva, sino su relación con la estructura científica para solucionar problemas particulares. Pero yo pondría de contraejemplo lo que sucede con Querétaro, ¿no? O sea, cómo más bien ahí, a través de una política pública muy dirigida, tienen el desarrollo de la Universidad Aeroespacial, o sea, buscando impulsar este sector en particular. Entonces, o sea, pensando en esto, ¿cómo debería ser la estrategia, ¿no? Sí, también iba a hablar un poco del caso de Querétaro y el caso de Tijuana, la zona de Tijuana, Ensenada, que son dos casos que cuando hablo de contexto me saltan a los ojos. Por ejemplo, el caso de Querétaro, lo de aeroespacial. Tengo una impresión que fue un ajuste de todas estas capacidades de la industria automotriz que existía, que después de la crisis de 2008 logran adaptar a la aeroespacial. Entonces fue una ventana de oportunidad. Bueno, es antes a eso. Bueno, toda la estrategia es de 2005. Sí. Pero tienes razón, es decir, la producción de un conjunto de componentes de la industria automotriz fácilmente puede migrar, ¿no?, de componentes eléctrico-electrónicos, de componentes de materiales, hacia el sector aeroespacial, hacia el fuselaje, hacia los motores, hacia un conjunto, incluso de motores automotrices, hacia turbinas. El salto no es tan difícil, ¿no? Y eso se requirió de un ajuste institucional, de la intervención de actores políticos, económicos, sociales. Crear una nueva universidad no se hace de la noche a la mañana. ¿Sí? Eso se requiere de diferentes voluntades. Y eso surge en Querétaro porque también hay una trayectoria previa en Querétaro, ¿sí?, que lo ha permitido. El caso, por ejemplo, de Ensenada, Tijuana, en Ensenada, donde está este centro de la UNAM de nanociencia y nanotecnología, surge un centro aislado en términos geográficos de la UNAM, ¿sí?, que se encuentra a 3.000 kilómetros de la UNAM, donde hay una producción muy importante en este campo emergente. Y explicaciones por qué sucede allá y no sucede aquí en el Instituto de Física, o por qué no crea un nuevo centro así aquí en UNAM. Bueno, hay una explicación también de trayectoria científica de este centro, donde este centro tiene elementos locales que lo permiten, pero también globales, porque son comunidades científicas que están insertas en comunidades globales, que tú comentas un poco hace rato, donde también nos atribuye a México ciertas capacidades científicas y lo que nos abre puertas para acceder a nuevas tecnologías. Sin embargo, requerimos de mucho más para poder participar en estas nuevas olas. Es decir, en contextos locales puede ser que hay previo o de inicio el surgimiento y la creación de una comunidad científica y académica fuerte que se convierte en un polo de atracción del sector productivo para aprovechar las capacidades ya existentes y empiezan a
articularse y a trabajar, digamos, una trayectoria convergente y conjunta de producción de conocimiento para usos del sector productivo, y hay otros casos, como es el de Monterrey, en donde previamente lo que existe es una comunidad de industriales y de empresarios pujantes que empiezan a desarrollar nuevos sectores industriales que requieren la atracción entonces de nuevos centros de investigación científica y aplicada y tecnológica para las necesidades del sector productivo. Digamos, tendríamos como esos dos ejemplos. En ambos casos lo que es interesante analizar y estudiar y comprender es cómo, digamos, empiezan a trabajar de manera articulada y armoniosa en la producción de estas nuevas tecnologías, de estas tecnologías emergentes, y ya no solo emergentes en términos de la ciencia con la industria, sino, por ejemplo, lo que hoy conocemos como la nanobiotecnología, como la bionanotecnología, como quiera llamársele, en donde, digamos, hay producción de componentes y de materiales específicos para sectores que requieren, sectores industriales que requieren alta precisión del material, ¿no? Y comportamientos novedosos del material, flexibilidad, maleabilidad, precisión, resistencia, ¿no? Elasticidad, que requieren de componentes orgánicos y de la nanotecnología como una ciencia, la nanociencia que permite una manipulación molecular distinta a los materiales convencionales que teníamos antes, ¿no? Entonces, aquí es interesante entender cómo convergen sectores científico, académico con el industrial en la producción de conocimiento y de aplicación de ese conocimiento a tecnologías en el nuevo, digamos, en el nuevo esquema de producción industrial y de tecnologías para la industria, ¿no? Okay, entonces recuperarían dicho muchas cosas muy importantes, recuperaría entonces varias cosas. México tiene una serie de capacidades científicas, ¿no?, susceptibles a ser desarrolladas e impulsadas para procesos tecnológicos y de innovación en este tipo de tecnologías, como la nano, la bio, nuevos materiales, genómica, etcétera, tecnologías de la información. Pero al mismo tiempo, para generar estrategias virtuosas, tendremos que pensar en los contextos y en la trayectoria productiva previa de esos contextos, ¿no? O sea, porque no podemos llegar y, digamos, de la nada tratar de promover el desarrollo de una ciencia o una tecnología en un lugar en el cual no tiene ninguna relación con su espacio y con sus soluciones. Digo, pienso Guanajuato, seguramente el sector agrícola es muy relevante y entonces sería conveniente que haya una estrategia para la biotecnología agrícola, ¿no? Pero también han hablado sobre la convergencia entre estas nuevas tecnologías, ¿no?, la bio y la nano y las tecnologías de la información, ¿no? O sea, que es otro proceso todavía más especializado de convergencia de conocimiento y tecnología, pero mencionaron algo en el cual ambos coinciden, que tiene que ver con cómo este proceso no puede estructurarse en beneficio de la sociedad sin una modificación institucional, ¿no? Entonces dicen, ¿qué implicaría esa modificación institucional? O sea, pienso, claro, planes y programas de ciencia y tecnología, de desarrollo, pero también hay un aspecto muy relevante que me gustaría que nos hablaran, que tiene que ver con la regulación, porque definitivamente en sectores como estos, ¿no?, la biotecnología y la nanotecnología, que digamos, son los que más cercana me siento, y su relación con la vida, con el medio ambiente, con la salud, con partes sensibles de la sociedad y del ser humano, han generado mucha controversia, ¿no? Y hay opiniones encontradas acerca de hay que regular, hay que no regular, hay que permitir que suceda. Y en este sentido, México tiene una ley, por ejemplo, de bioseguridad, tiene un esquema amplio de regulación que parecería que podría estar afectando negativamente por una sobreregulación, ¿no?, en ciertos aspectos, pero hay aspectos como la nanotecnología donde se ha avanzado lentamente. ¿Y cómo esto se vuelve o no una barrera al desarrollo de estas tecnologías? Bueno, yo volvería un poquito a tomar el tema del contexto. Por ejemplo, el caso de la biotecnología, el maíz, su regulación no cobra la misma amplitud en México, donde el maíz para México, bueno, es emblemático. Es emblemático, icónico. O sea, vaya. Sí, es un representante, es un símbolo cultural. Es un símbolo. Que no hay que tocar mucho. Y en otros países, pues es un grano productivo, es un grano. Como cualquier otro. Sí, exactamente. Entonces, eso cambia mucho la forma en cómo lo tenemos que abordar, ¿no? O sea, no es lo mismo
regular la producción de algodón en el norte del país que el maíz en México, porque hay productores, pequeños productores, grandes empresas, ¿no? Exacto. Es decir, cobra un aspecto ideológico y no solo un aspecto de normatividad. Normatividad, exactamente. Y allí es donde hemos visto la intervención de actores sociales muy importantes que no hemos visto en otras tecnologías, o sea, actores fuera de las instituciones estatales o académicas o industriales, como son un caso de organismos de defensa de la cultura, del medio ambiente. Sí, no solo de productores de maíz. Exacto, no solamente productores de maíz. Entonces, eso, bueno, uso ese tema porque es el tema que más nos toca a México, pero en el caso de las nanotecnologías también nos hemos cuestionado y ahí hay otros temas que están en juego. Uno, la nanotecnología, por ejemplo, estamos en un proceso todavía de emergencia donde la producción de nuevos conocimientos todavía es exponencial. Todavía no conocemos, no tenemos las suficientes pruebas científicas de sus riesgos, sus efectos, sus implicaciones. Entonces es difícil todavía de regularlas. Lo que se ha discutido y donde ha habido consenso es en temas del tamaño y de algunos cuantos materiales, nanomateriales. Pero todavía falta mucho conocimiento científico para poder hacer una regulación más certera, más precisa y que, bueno, nos aleje. Ahora, el tema es que también allí hay un efecto, una tendencia a reproducir modelos de regulación, ¿sí? Eso, por un lado, es interesante porque tú comentabas, no regulemos o regulemos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el principio de precaución que es muy fuerte en Europa, que se ha llamado al principio precautorio para el caso de algunas tecnologías en México, y eso es interesante. Pero claro, hay intereses que dicen, no, usemos otros principios como el que ocupan en Estados Unidos, primero lo usamos, pues vemos qué es lo que sucede, si es más liberal, porque claro, también hay toda una serie de inversiones que meten presiones para obtener resultados, poder llevar al mercado rápidamente los materiales. Y bueno, entonces hay cosas que van más allá de la regulación que están en juego, como son los aspectos económicos, los aspectos medioambientales, otra vez este tema de la complejidad está adentro del tema. Yo quisiera irme también un poquito más atrás. Con el tema de la regulación, no es solo un aspecto de establecer una norma o una ley que define los límites y los confines de hasta dónde se puede o no se puede desarrollar ese tipo de conocimiento. Tiene que ver también, desde una perspectiva más institucional, con el papel que ha jugado la ciencia y la tecnología en el seno de la sociedad, de las distintas sociedades, y hasta dónde las sociedades y los distintos grupos sociales que componen la sociedad, porque no es homogénea, están o no informados y están o no interesados en comprender lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, ¿no? Nuestra sociedad es lamentablemente poco interesada, de hecho sabemos que hay muy pocas personas de nuestra sociedad mexicana adictas a la lectura de la literatura y mucho menos a la literatura científica, ¿no? Que es un tema de divulgación científica que a lo mejor podemos abordar un poquito después, pero digamos, hay un punto en donde si la sociedad no está interesada en adquirir conocimientos o en estar informada de lo que ocurre en las distintas instituciones que producen conocimiento científico y hacia dónde va y para qué sirve y para qué no sirve, etcétera, etcétera, difícilmente podemos, generar un interés y mecanismos de participación de la sociedad y de los grupos sociales por opinar o no opinar sobre los aspectos de precaución, de regulación, de efectos y de impactos positivos o negativos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el discurso predominante es de quien grita más fuerte. Y si son las ONGs ambientalistas las que gritan más fuerte, pues entonces la sociedad va a orientar su opinión en ese sentido. Y si es un discurso de un partido político que opina sobre la biotecnología, pues será a lo mejor ese el discurso que predomine. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que mientras la sociedad no esté informada claramente y de manera constante y permanente de lo que ocurre con el desarrollo de los conocimientos científicos y su potencial positivo y los riesgos que ello conlleva, pues no va a tener elementos para estar, al tanto y opinar de manera y generar consensos para establecer los mecanismos necesarios de la regulación de las distintas tecnologías y campos científicos de los que estamos hablando aquí.
Bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Realmente es un tema que a los tres nos apasiona, son temas, parte de nuestras líneas de investigación. Les agradezco muchísimo su participación. Espero que podamos tener una segunda sesión para seguir discutiendo todavía las implicaciones a futuro. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Daniel, por haber estado hoy el día con nosotros en el Instituto de Investigaciones Sociales. También le agradezco al público su participación a lo largo de toda la serie. Vamos a tener, tenemos en la mesa algunos libros justamente del área de investigación de educación y tecnología del Instituto de Sociales, de la Red Convergencia y del grupo de trabajo del doctor Villavicencio, en el cual he colaborado. Les agradecemos mucho, les deseamos lo mejor. Vamos a irnos con un video de conclusión y reflexión acerca del tema de hoy. Mi nombre es Marcela Amaro, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, y hasta la próxima. A nivel mundial, la convergencia científica y tecnológica también ha impactado en las grandes industrias, generando nuevos procesos para la innovación, nuevos esquemas cooperativos para la generación de valor agregado y nuevas complementariedades, productos y mercados, lo que por mucho ha generado nuevos retos y oportunidades. En este marco, en México, es preciso tomar una actitud propositiva, comprender este fenómeno, así como sistematizar la interacción y colaboración entre los campos de conocimiento emergentes, considerando las nuevas plataformas tecnológicas interoperables. Todo ello con el fin de mejorar las capacidades nacionales de respuesta institucional u organizacional de los sistemas de investigación y de las políticas de innovación para afrontar los nuevos escenarios que han generado la convergencia. Además, es importante repensar la manera en que se desarrolla la investigación científica y encontrar nuevos caminos para que se traduzca en beneficios tangibles para la sociedad en su conjunto.